Dentro del tema de resistencia de materiales, vamos a hablar en este caso, del dimensionado a la compresión. ¿Qué estructuras más comunes están solicitadas en la compresión? Y en edificios, las columnas es la estructura preponderante que trabaja la compresión. Después en cableados de techos hay sectores que trabajan a la tracción y otros a la compresión. En lo que hablamos de tensiones normales por esfuerzo axil, habíamos visto este grafiquito en donde tensión es igual a fuerza sobre área. Eso es válido para tanto para tracción como para compresión. Tensión, fuerza sobre área. Pero ¿qué pasa con la compresión, a diferencia de la tracción? Cuando nuestra pieza empieza a ser un poco más esbelta, o sea, más finita y más larga, aparece un efecto que se llama el pandeo. ¿Sí? Entonces, en el dimensionado a compresión vamos a tener un problema, que es el tema del pandeo, que nosotros tenemos que tener en cuenta en el cálculo a la hora de dimensionar. Si vemos el dibujito de Chaplin, el bastón donde está apoyado por la carga que le está generando de compresión, hace que el bastón se curva, entonces se está pandeando ese bastón. ¿Y cómo tenemos en cuenta nosotros en esa fórmula de tensión igual a fuerza sobre área? ¿Cómo tenemos en cuenta el pandeo? Con un coeficiente omega que va a multiplicar a la fuerza con la que vamos a dimensionar o a tener que verificar. Entonces, este coeficiente omega es el que a nosotros nos está diciendo vamos a tener que verificar algo o dimensionar algo a la compresión, y con esto vemos qué problema puede tener con el pandeo. Entonces, ¿de dónde sale ese coeficiente de pandeo, omega? Ese coeficiente sale de una tabla. ¿Y con qué dato necesitamos para entrar a esa tabla? Tenemos que entrar con la esbeltez de la pieza. O sea, es una letra griega lambda, que sería esta que está acá. Entonces, tenemos que calcular cuál es la esbeltez de esa pieza. ¿Cómo calculamos la esbeltez? Con una fórmula que es lambda es igual a LP sobre I mínimo. ¿Qué es LP? Es la longitud de pandeo de la pieza. ¿Y qué es I mínimo? Es el radio de giro mínimo. Bien, ahora vamos a ver, ¿qué es la longitud de pandeo? Es la longitud real que tiene la pieza por un coeficiente alfa, un coeficiente alfa, que ese coeficiente depende del tipo de apoyo, o sea, de las condiciones de apoyo que tienen en ambos extremos esas columnas. Entonces, el coeficiente vale 1 si está articulada. El coeficiente vale 0,75 si está empotrada, articulada. 0,5 si está empotrada o empotrada. Fíjense que si está empotrada, la longitud de pandeo es como si fuera la mitad de la longitud, o sea, es favorable empotrar los extremos para el efecto de pandeo. Y si llega a estar empotrada y libre en alguno de los lados, tiene un coeficiente de 2, o sea que sería perjudicial. Y mínimo, que es el radio de giro mínimo, lo sale de una fórmula que es el J mínimo, que es el momento de inercia mínimo sobre el área. ¿Por qué decimos radio de giro mínimo? ¿Sí? Porque estamos teniendo en cuenta que si nuestra pieza que tenemos que verificar o calcular no tiene el mismo momento de inercia en ambos ejes, en X y en Y, el que tiene el momento de inercia más chico nos va a dar el radio de giro mínimo a nosotros y va a ser el lado más débil. Entonces nosotros tenemos que verificar para el lado más débil, que va a tener mucha mayor tendencia al pandeo. Este es un dibujito que encontré por ahí de
de un modelo que armaron en función de la primer pieza, si está articulada, ¿sí? Fíjense que la deformación es una curva prácticamente en un solo sentido, ¿sí? No hay un punto de inflexión en donde hay una curvatura en un sentido y otra a partir de otro punto en el otro sentido. Es una curva en donde esto es, por eso este vale 1, que es que toda la barra pandea en una misma curvatura, en un mismo sentido. El que le sigue, que sería empotrado, empotrado, en los extremos, ¿sí? No puede girar porque está empotrado. Entonces aparece una curvatura en el otro sentido, ¿sí? Y esto hace que sea mucho más rígida esta pieza, la deformación, al estar empotrado, y como se ve, para deformar en la misma magnitud que se deformó la anterior, hay que poner mucha más carga, ¿sí? Porque va a ser una pieza mucho más rígida y menos propensa al pandeo. Si nosotros tenemos empotrado articulado, ¿sí? Vemos que la carga para que se haga esa deformación que estamos teniendo acá tiene que ser mucho menos, por eso en este caso el coeficiente era 0,75, esto era 0,5, esto era 1, y este era un coeficiente de 2 cuando era empotrada libre. Y entonces es lo más perjudicial que puede tener en el tema del pandeo, porque el coeficiente de pandeo es 2, entonces la longitud de pandeo vendría a ser el doble. Esta es una tabla de coeficientes de pandeo correspondiente a la madera. Va a haber tablas de coeficiente de pandeo para madera y para metálica, ¿sí? Para estructura metálica, como puede ser un perfil doble T o algún perfil en forma de L para alguna cableada metálica. Entonces tenemos el coeficiente lambda, ¿sí? Que dice 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bien, entonces, si lambda llega a ser 20, el coeficiente omega es 1,15. Si lambda fuera 21, venimos acá, tenemos el 1 acá arriba, el coeficiente omega es 1,26. Si lambda fuera 25, venimos 20, 21, 22, 23, 24, 25, entonces para nosotros el coeficiente omega sería de 1,2. Entonces, vamos a hacer un cálculo. En este caso, más que un cálculo, va a ser una verificación a la compresión. Entonces, decimos calcular la máxima carga que soporta un puntal de madera, o sea, una columna puede ser de madera, de 3 pulgadas por 3 pulgadas, de 3 metros de alto y con una tensión admisible de 80 kilos por centímetro cuadrado. Las medidas y las dimensiones, o lo que se llaman las escuadrías en madera, se miden en pulgadas. Entonces, una pulgada era 2,54 centímetros. Nosotros decimos que una pulgada en madera son 2,5 centímetros para redondear. Entonces, con el cepillado que se le hace a la madera, termina siendo de una pulgada de 2,5 centímetros. Entonces, 3 pulgadas es el equivalente a 7,5 centímetros. Fórmula que tenemos que usar, ¿cuál sería? Tensión es igual a el coeficiente omega por P sobre A. ¿Qué tenemos que hacer?
calcular la máxima carga que soporta, o sea, P. ¿Cuánto va a ser P en esta fórmula? Tengo el dato de sigma máximo, que va a ser 80 kilos por centímetro cuadrado. El área la tengo, porque 3 por 3 es 7,5 por 7,5 centímetros cuadrados. 7,5 por 7,5 centímetros, y ahora después vemos cuántos centímetros cuadrados nos da. Una vez que tenemos omega, podemos encontrar cuánto vale P. Pero bueno, para encontrar omega, primero teníamos que calcular el coeficiente lambda. Decíamos que lambda es la longitud de pandeo dividido el radio de giro mínimo. La longitud de pandeo era la longitud real por el coeficiente alfa. En este caso, si no ponemos nada, consideramos que alfa es igual a 1. Si no, nos tienen que decir a nosotros si fuera empotrado, articulado. Entonces, nosotros en este caso consideramos 1, entonces estamos teniendo en cuenta que es un apoyo que es articulado. Entonces, la longitud de pandeo es la misma que la longitud de la barra. Esta es una foto de una obra de un subsuelo que estaban haciendo acá en La Plata. Entonces le saqué esta foto para mostrar estos puntales que se ven acá. Es un puntal clásico, ¿sí?, para el apoyo de las estructuras de hormigón armado, de los encofrados. Esos son puntales de madera de 3x3, que es lo típico que se usa para hacer los encofrados, para apoyar los encofrados. En este caso, esos puntales se usaron para contener una pared que se había desmoronado. Habían excavado más de lo necesario, en este caso, entonces, por excavar más de lo necesario, tuvieron que hacer un muro de hormigón, y ese muro de hormigón lo tuvieron que contener en principio con estos puntales hasta que se haya hormigonado todo este sector que se ven los hierros ahí, para la contención de esta porción de tierra que se había desmoronado en este sector. Bien, seguimos con el ejercicio. Entonces, calculamos el radio de giro mínimo. El radio de giro mínimo era la raíz cuadrada del momento de inercia mínimo sobre el área. 3 pulgadas, dijimos 7 centímetros y medio. Eso nos da a nosotros un área de 7,5 por 7,5, que es igual a 56,25 centímetros cuadrados. Momento de inercia. ¿Cómo se calcula el momento de inercia? Base por la altura al cubo sobre 12. En este caso, como es cuadrada el momento de inercia con respecto a X y a Y, es el mismo, entonces calculamos un solo momento de inercia. Si no, tendríamos que calcular el momento de inercia más chico, el que sería más desfavorable para nosotros. Nos da a nosotros un momento de inercia de 263 centímetros a la cuarta. Haciendo la cuenta, la raíz cuadrada de 263 centímetros a la cuarta dividido el área, y eso es la raíz cuadrada, entonces tenemos que 2,16 centímetros. Entonces el coeficiente lambda nos queda a nosotros 300 centímetros dividido 2,16 centímetros, nos da un coeficiente lambda de 139. Fíjense que no tiene medida, no es ni centímetro, ni metro, ni nada, es adimensional, ¿sí? Son 139, es el número de la esbeltez. Vamos a la tabla, y ahí nos da que un coeficiente omega de 6,4. Podemos volver a la tabla, decíamos 139, a ver si la tengo después, no.
Vamos a antes, venimos acá a la tabla omega, entonces decimos 139, venimos lambda 139 y acá obtenemos el valor de 6,4 del coeficiente omega que estamos poniendo en esa cuenta. La carga máxima entonces, despejando de la fórmula de tensión es igual a omega por P sobre el área, despejamos P máximo y nos da un valor de 703 kilos que soportaría ese puntal, o sea, aproximadamente 700 kilos estaría soportando ese puntal con 3 metros de alto. A medida, si el puntal fuera más corto, en vez de 3 metros, tendría 2 metros, soportaría mucho más porque el coeficiente omega sería más chico, porque la esbeltez lambda sería más chica, entonces el coeficiente omega sería más chico, y si es más chico, como en la cuenta se está dividiendo, a nosotros nos daría una carga bastante más grande si el coeficiente omega fuera más chico. Otro ejemplo. Ahora vamos a dimensionar, ya no verificar, ¿sí? Dimensionar un perfil normal I, o el llamado doble T, para una carga de 4 toneladas de compresión y 3 metros de longitud, con una tensión admisible de 1.400 kilos por centímetro cuadrado del acero de estos perfiles. Fórmula es la misma, tensión es igual a omega por fuerza sobre área. La esbeltez lambda es la longitud del pandeo dividido el radio de giro mínimo. La longitud de pandeo, suponemos lo mismo, tenemos 3 metros de alto, articulado, alfa vale 1. En este caso, una de las formas, hay dos formas más comunes de hacerlo. En este caso, nosotros suponemos que la esbeltez lambda, queremos tener un perfil con una esbeltez lambda de 200. La suponemos nosotros la esbeltez. La idea es que no sea más de 200. En algunos casos, algunas estructuras, el límite lo toma como 150. Pero bueno, entre 150 y 200 es un valor que anda bien, pero no más de 200 la esbeltez. Entonces, este dato lo suponemos nosotros que queremos que la esbeltez no sea mayor a 200. O sea, que sea 200 o menos. Radio de giro mínimo, entonces tenemos que era la longitud de pandeo, que era 300 centímetros, o sea, los 3 metros son los 300 centímetros, dividido la esbeltez que nosotros suponemos de 200, a nosotros nos da un radio de giro mínimo de 1,5 centímetros. En esta foto vemos estas columnas formadas por perfiles doble T, así también como son las vigas, son doble T, vigas doble T metálicas que se van apoyando en columnas doble T también metálicas. Otra vista de esa estructura con las columnas metálicas. Acá tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a la tabla de perfiles de doble T. Entonces buscamos cuál es el doble T que tiene un radio de giro mínimo de 1,50 o más grande. Entonces, decimos que el perfil, el IPN o doble T, perfil normal, de 160, vengo a la tabla, me fijo acá, 160, ¿sí? Y el radio de giro mínimo, que en nuestro caso es la última columna, tiene un valor de 1,55. ¿Sí? El radio de giro en el otro eje es de 6,4. Entonces, nosotros tenemos que elegir el mínimo.
1,55. Sería un perfil doblete 160. Cuando tengo esos datos ya puedo saber en estas tablas, como habíamos visto en otro momento, que tiene un área de 22,8, un peso de 17,9, un momento de inercia en X, 635, momento de inercia en Y, un módulo resistente en X, un módulo resistente en Y. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los datos de ese perfil en estas tablas. Bien, ahora vamos a buscar el coeficiente omega, pero ya no usamos la tabla anterior, porque la anterior era de madera, entonces ahora vamos a la tabla de coeficiente omega para el acero, buscamos lambda 200, venimos a la tabla 200, entonces la primera columna que es la de 200, la segunda es la de 201, la tercera es de 202, entonces la primera columna nos dice que omega es 6,75. Entonces, adoptando un perfil doblete de 160, tiene un radio de giro mínimo de 1,55, un área de 22,8 centímetros cuadrados, entonces calculamos de nuevo, si queremos, la esbeltez real que estamos teniendo ahora, adoptando un perfil de 160, entonces dice que lambda es 1,94, de la tabla a nosotros nos daba 6,36, entonces ahora lo que hacemos es calcular la tensión a la que va a estar trabajando ese perfil. Omega 636, la carga P es la que tenemos como dato, que eran 4 toneladas, que son los 4.000 kilos, dividido el área, 22,8, que salía de la tabla, nos da a nosotros una tensión de trabajo, en este caso de 1.116, que es menor a la tensión admisible de 1.400 kilos por centímetro cuadrado. Entonces nos estaría verificando. Si nos da mayor a 1.400, significa que tenemos que elegir un perfil más grande. Y si estamos muy por debajo de esta tensión de 1.400 kilos por centímetro cuadrado, nos está diciendo a nosotros, sí, verifica, sí, claro, verifica, pero significa que estamos eligiendo un perfil por demás grande, que podríamos adoptar uno más chico y ahorrar un poco de dinero. Bueno, como ejercitación en este caso, lo que se va a pedir es dimensionar una columna cuadrada de madera para soportar una carga de X kilos. Después se verá qué kilos se le da a cada alumno, con qué metro de alto y con una tensión admisible de 80 kilos por centímetro cuadrado. Acá terminamos y muchas gracias.